Una vez más le damos la bienvenida al programa Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús de la ciudad de Quetzaltenango. Me da mucho gusto contar con su teleaudiencia y en esta oportunidad me acompaña José, así le digo cariñosamente, y él es estudiante de Derecho, ha hecho pasantías en algunos lugares, algunos juzgados de aquí de Quetzaltenango, y hoy está conmigo para ayudarme en este programa a compartir, a comentar alguna plática que esperamos que lo que nosotros platiquemos a usted le edifique allá en casa. José, bienvenido. Buenos días, Nando. Gracias por la invitación. Primera vez que estoy contigo. Conmigo y en televisión, porque nunca habías hecho esto. Exacto. Gracias por la invitación. Pues ya entrando más a fondo al tema, es un tema el que vamos a tratar hoy sobre muchas confusiones que existen, ya sea en una sola religión que es la cristiana, en diferentes religiones, que es lo que son las creencias. Bien sabemos y muchas personas tenemos en duda de cómo las cosas que están prohibidas, momentos que prohíben diferentes congregaciones, qué es lo que podemos hacer, qué no, formas de vestirnos, formas de qué podemos comer, incluso. Esa es una duda que tiene en controversia muchas personas. Entonces, quisiera que habláramos de esto. En específico, como en qué quisieras que comenzáramos a hablar? Bueno, en específico sobre lo que son formas de vestirse. Bien sabemos que muchas congregaciones alrededor del mundo tratan de, por decirlo, hay congregaciones que le dicen a las personas cómo llegar vestidas, específicamente mujeres con vestido, hombres traje formal para los cultos, eventos, que es algo que es una gran discusión que hay hoy en día. Muy bien, mira, fíjate que estaba buscando ahorita presente que lo que estabas hablando, un pasaje en la Escritura que quizá nos va a ayudar para poder entender esto. Lo que pasa es que quizá todavía no tenemos una percepción clara de lo que nosotros leemos en la Escritura y a veces con buenas intenciones cometemos errores. Yo no voy a juzgar la intención de los que enseñan ciertas cosas de la palabra porque a lo mejor la intención es buena, pero a veces los hombres creamos leyes que Dios no está creando. Y tenemos que tener mucho cuidado de no convertirnos en legisladores, porque ya la palabra de Dios está escrita. Ya tenemos 66 libros para que podamos basarnos en ellos y conocer el corazón de Dios a través de esta palabra, que es la Biblia. Entonces, cuando tenemos una claridad en la Escritura, no tenemos que recurrir a la invención nuestra, a las ocurrencias nuestras, a nuestros criterios, porque lo importante es que tengamos el criterio de Dios, porque cuando Dios dice algo es porque quiere algo para nuestro bien, no está tratando de ponernos un lazo. Entonces, lo que sucede en muchas congregaciones o en algunas congregaciones es que cuando leemos la Biblia la occidentalizamos y no la pasamos al tiempo en el cual se dijeron las cosas para entender qué es lo que Dios le quería decir a esa sociedad. Porque si entendemos lo que Dios le quería decir a esa sociedad, a ese tiempo de gente, entonces vamos a entender lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Entonces hay un pasaje en la Escritura, en el Antiguo Testamento, donde Dios le prohíbe al hombre vestirse como mujer y a la mujer le prohíbe vestirse como hombre. Bueno, la situación aquí es, para pasarlo a nuestro tiempo, al momento donde vivimos geográfico, al tiempo, a esta generación que estamos viviendo, tenemos que entender lo que Dios quiso decirle a los israelitas de ese tiempo, para nosotros pasar ese pensamiento de Dios a nuestro tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando Dios le dice a Israel, la mujer no se vista como hombre y el hombre no se vista como mujer, Dios no estaba pidiéndole al hombre que usara pantalón, ni le estaba pidiendo a la mujer que usara vestido. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, tanto el hombre y la mujer
usaban una vestimenta que parecía un vestido, porque ellos usaban una túnica. Y esa túnica que usaban era de lino o ya sea de lana, pero usaban una túnica. Si tú revisas cómo es una túnica, te das cuenta que es un vestido, no es un pantalón. Y tanto el hombre como la mujer usaban túnica. Entonces podemos decir que la ropa, en el tiempo en que Dios estableció esa norma, quiere decir que la vestimenta del hombre debería ser que usáramos una túnica, si es que vamos a ser literales al tiempo bíblico de que se escribió ese pasaje. Entonces tú y yo deberíamos ir en la calle con túnicas, los hermanos en túnicas, y todos deberíamos estar en túnicas. ¿Cuál era la diferencia de la túnica de un hombre y una mujer en ese tiempo? El corte, la confección y el color. Eso era lo que los hacía diferentes. Pero de ahí los dos usaban túnicas. La diferencia era, repito, que tenía ciertas características en el corte, en la confección de la túnica a la mujer que la del hombre. Entonces rápido se miraba, si tú estuvieras en ese tiempo y te pusieras una túnica de mujer, o yo, rápido la gente diría, tiene una túnica de mujer. ¿Por qué? Por las características. Y si una mujer se pusiera una túnica de hombre, por la confección y los colores, dirían, ella está vestida como hombre. Entonces, en esa cultura, los dos estaban vestidos. El hombre no usaba pantalón. Los dos estaban vestidos, solo que con diferente corte y confección. Ahora, si nos vamos atrás, mucho más atrás, al origen de la ropa, podemos encontrar en Génesis capítulo 3 que el Señor dice que vio que Adán y Eva se hicieron unos delantales de hojas de higuera, hojas de parra. Entonces, el Señor dice que los desnudó porque no le gustó esa ropa que tenían ellos, y dice que le puso túnicas de pieles de animales a los hombres. Entonces, si vamos al original, la ropa que Dios le dio a los hombres y a las mujeres fueron túnicas y de pieles de animales. Entonces, si alguien quisiera ser literal en la Biblia, tendríamos que vestirnos de una manera como Tarzán y Jane, ¿va? O sea, con túnicas de pieles de animales. Así tendríamos que vestirnos. Y la verdad que sería ridículo hacer hoy en día eso, ¿va? Que nosotros viniéramos hacia los cultos en nombre de que es la ropa original de Dios. No. Ahora, vamos a meternos a nuestro tiempo. Porque cuando el Señor utilizó esa ley de que el hombre no se vista como mujer y la mujer como hombre, en ese tiempo el hombre ya no se vestía con pieles originales de animales. Ya era tela de lino o de lana. Habían abandonado los animales cuando se vestían de lino, y la lana pues que sí proviene de la oveja. Pero bueno, ahora venimos a esto. Estamos en este tiempo, siglo XXI. En el siglo XXI, en nuestra cultura, el hombre usa un pantalón. Pero en nuestra cultura también hay un pantalón dado a la mujer que no es el mismo del hombre. Porque aunque sean de lona, o sean de tela, o sean de gabardina, o sean de casimiro o lo que sea, tanto el pantalón de la mujer como el pantalón del hombre tienen diferentes cortes y confecciones. Que si tú vieras a un compañero tuyo que entra con un pantalón de mujer, rápido lo identificarías por el corte y la confección. Dirías, este viene vestido como mujer. Inmediatamente lo determinarías. ¿Por qué? Porque el pantalón de mujer es muy diferente al pantalón de hombre. Entonces, lo que Dios está queriendo es anular la posibilidad que en nuestra alma haya una desviación sexual y que el que nació hombre se sienta satisfecho y bendecido de ser hombre, como quien nació mujer se sienta satisfecho de haber nacido mujer, porque Dios lo que no está dando lugar es a que exista el famoso tercer sexo del homosexualismo o la mujer que quiera ser hombre. Eso está totalmente en la mente de Dios, queriendo erradicarlo de su pueblo, porque esas son desviaciones. De hecho, la Organización Mundial de la Salud determinó que el homosexualismo y el lesbianismo son enfermedades de tipo mental que lo eleva casi ¿cómo se llama? No lo eleva casi, sino que lo asemeja a la esquizofrenia. Quiere decir que una persona que nace con sexo masculino, pero no acepta su sexo, tiene un problema mental, es una enfermedad mental, así dice la Organización Mundial de la Salud. Por eso es de que es una situación anormal que los gobiernos estén tratando de legalizar una enfermedad mental. Y ahí es donde tienen un choque
tanto la Organización Mundial de la Salud con los legisladores, porque hay un problema legal y un problema biológico y mental. Bueno, para no entrar a más detalles, te puedo decir que lo que Dios le pide al hombre, y era el pasaje que te estaba buscando, y a la mujer, lo encontramos en la Escritura, y si alguien quiere buscarla en su casa, esto es lo que Dios le pide al hombre en el Nuevo Testamento y nos pide a todos. Dice 1 Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres, y desde luego pone a los hombres ahí, se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia en cuanto al vestido. Ahí voy a dejar la situación en cuanto al vestido. Entonces, cuando vemos este pasaje del apóstol Pablo, lo único que nos está pidiendo es que tengamos decoro y pudor a la hora de vestirnos. Y sobre todo que sepamos dónde vestirnos en diferentes lugares, porque vivimos en una sociedad. Por ejemplo, así como vengo yo vestido ahorita, no que no pueda entrar a un estadio, pero no me va a ser cómodo. Lo ideal es que si yo voy a ir a un estadio y es que yo lleve una playera deportiva que vaya un poco mucho más sport, porque obviamente voy a ir a un lugar donde no se requiere etiqueta. Al contrario, la etiqueta estorba. Sin embargo, si voy vestido así, tampoco hay problema, pues nadie me va a ver raro, porque pues puede que vaya de un trabajo o lo que sea. Pero si voy a ir a correr, por ejemplo, a hacer ejercicio a un gimnasio, pues así como voy vestido, obviamente no es lo más adecuado. Hay ropa para cada lugar. Y entonces en cada lugar a donde yo vaya, voy a tener que tener claro que voy a tener que tener el cuidado de ser modesto y de ser pudoroso, tanto el hombre como la mujer. En cuanto valdría la pena mencionar, José, que las mujeres cuando van a la iglesia deberían entender que van a un lugar a tener comunión con Dios. Entonces quizá el look, que quede bien claro, no es para los hombres, sino que el look que debemos llevar a la iglesia es para sentirnos cómodos delante de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, sobre todo las mujercitas, porque la moda va más tendiente a que la mujer enseñe. Entonces a tener cuidado, porque de repente los pastores invitamos a las hermanas a que se postren, invitamos a todo el pueblo a que se postren delante del Señor. Y si una persona lleva una blusa muy corta, pues se le va a correr, y obviamente si lleva un pantalón sin pretina, pues va a mostrar de más. Entonces lo que la Biblia nos enseña es que tengamos decoro y pudor a la hora de vestir. Yo creo que cuando una persona tiene relación con Dios, sabe cómo vestirse. Pero en cuanto a que prohíban a la mujer usar el pantalón, porque pastores dicen es que esa es la ropa del hombre, pues realmente es una total falacia, no es así. La ropa el pantalón no es del hombre ni es de la mujer. El pantalón es una moda cultural. Si un pastor quisiera vestirse como dice la Biblia, tendría que usar túnica, y la túnica a la manera hebrea. Y si quiere ser todavía más bíblico, tendría que ser su túnica de pieles de animales. No sé si te contesté. Sí. También tengo otra duda de lo mismo, de las creencias, costumbres y todo eso. Ahora es en relación de religiones. Muchas religiones prohíben, hablemos de comidas, comer algunas cosas, prohíben ir a tales lugares, a diversos lugares. ¿Por qué? Bueno, mira, la intención siempre de los pastores, en mi punto de vista, la intención no es mala, la intención es buena. Es querer guardar al pueblo de pecar. Lo que pasa es que a veces tenemos muy mala información doctrinal. Entonces, por ejemplo, te hago un poquito de historia. Dios no ha tratado con el hombre de igual forma, o mejor dicho, de un mismo corte en todas las edades o en todas las generaciones, sino que Dios ha tratado de diferente forma a los hombres de acuerdo al tiempo profético que se está viviendo. A ver, te explico. Por ejemplo, en el huerto, cuando el hombre fue colocado en el huerto, no tuvo muchas leyes. No se le dijo, no adulterarás, porque no había con quién. Entonces, de acuerdo a cómo la sociedad va cambiando, es que Dios va estableciendo leyes. Y como Dios es Dios, Él hace como se le da la gana. Entonces, por ejemplo, al hombre,
en el huerto, le dijo, cuando vayas a comer y te dé hambre, busca de los árboles que hay en el huerto y come de ellos. El único que sí te prohíbo, ahí viene la ley, de lo que sí te prohíbo comer, es del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ahí no vas a comer. De ahí ve por todo el huerto y lo que se te antoje de frutos de los árboles, pues cómetelos. Entonces ahí Dios estableció una norma, una ley. ¿Y cuál era la obligación del hombre? Vas a cuidar y guardar el huerto. Esa era su obligación. Nada más. Esas eran sus responsabilidades y su trabajo. Vamos a decir lo que él era el ingeniero agrónomo del huerto y era el agente de seguridad del huerto. Ese era su trabajo, nada más. Cuando ya el hombre es expulsado del huerto y sale del huerto, ya cambian las leyes. Para empezar, la ley para acercarse a Dios ya tiene que ser a través de sacrificios de animales y de sangre. Ya tienen que buscar un altar, que no pasaba en el huerto. 2, si te das cuenta, el hombre ya en el huerto ya come otro tipo de cosas. Por ejemplo, cuando Noé salió del arca, el Señor le dice a Noé, ¿sabes qué, Noé? Vamos a hacer una cosa. Te vas a multiplicar y vas a llenar la tierra. Esa ley no estaba en el huerto. Esa ley fue fuera del huerto. Bueno, 3, le dice al hombre, vas a comer de todo lo que se mueva en la tierra, cómetelo. O sea que si salía un topo por ahí y se le antojaba a Adán, que lo cocinara, que se lo diera a su mujer, o perdón, a Noé, que se lo diera a su mujer y se lo cocinara. Si miraba un jaguar y se le antojaba, se lo comiera. Un venado, un conejo, lo que fuera, una culebra se la podía comer. No había ninguna restricción. Porque el Señor dice, de todo lo que se mueva en la tierra, te lo puedes comer. Eso sí, los animales te los vas a comer sin la sangre. Entonces le pone leyes diferentes al huerto. Va. Después se establece la nación de Israel. Y Dios ahí codifica una serie de leyes, unas que son sanitarias, otras que son de tipo de derecho civil, otras de derecho penal, otras de derecho laboral, porque ahí se permitía la esclavitud en ese tiempo, pero tenía sus reglamentos. Igual cuando habían problemas civiles con las personas, cómo arreglarlas. Ahí se empieza a codificar en el derecho hebreo la ley. Va, ahí el Señor, en cuanto a lo que estamos hablando de la comida, le dice, ¿sabes qué? Ten mucho cuidado porque no vas a comer de todo animal, sino solo ciertos animales. Y ahí le prohíbe una gran cantidad de animales. Por ejemplo, los mariscos no los podían comer los judíos. Venado, conejo, que veo yo que se come mucho, bueno, no mucho, sino se come por acá, por América Latina. Eso estaba prohibido. Por ejemplo, pescados que no tuvieran escamas no se podían comer. ¿Qué más te digo? El puerco no se podía comer. Y obviamente el Señor a los animales que sí les permitió comer a los israelitas, les dice, te lo vas a comer, pero sin la sangre. En cuanto a la ley de reproducción y matrimonial, también cambió. Ya ves que aquí le dijo, multiplíquense y llenen la tierra a Noé. A Israel no le dijo eso. Le dijo, vas a tener, sí te vas a multiplicar, pero solo te vas a casar con judíos con judíos. Ahí le prohibieron al israelita casarse con una persona que no fuera de su nacionalidad. Cambió la ley. Y después, cuando ya se establece la iglesia, obviamente también cambia la ley. Porque entonces ya viene el apóstol Pablo y le escribe a Timoteo, y yo quiero que darte el pasaje bíblico en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3, que en los últimos días, y estamos viendo los últimos días, dice que habrá gente que mandará a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen los creyentes, los que han conocido la verdad. Y dice el verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y está hablando en cuanto a la comida. Y nada es de desecharse. Entonces, si es nada, es nada. Aquí no está poniendo una prohibición de nada. Aquí dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada de lo que Dios creó en cuanto a alimentación se debe desechar. Siempre y cuando que se tome con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Entonces, según el Nuevo Testamento, ya las leyes para la iglesia, aquí podemos comer de todo y no debemos desechar nada. De los alimentos que Dios creó. Eso sí tengo que aclararlo. Porque hoy en día hay gente que come alimentos que Dios no creó.
Por ejemplo, yo creo que contigo vimos un video donde algunas golosinas son hechas de plástico. Entonces, ahí no puedes decir, mire, la Biblia dice que de todo podemos comer. No dice que de todo podemos comer. Dice que de todo lo que Dios creó podemos comer sin desechar nada. Pero ya lo que hace el hombre, por ejemplo, alimentos que vienen de plástico, que son hechos de plástico y que son las golosinas que le estamos dando a los hijos, los estamos exponiendo a enfermedades, los estamos exponiendo a cáncer, los estamos exponiendo a úlceras gástricas, los estamos exponiendo a situaciones complicadas si nosotros comemos de todo. No debemos comer de todo, sino de todos los alimentos que Dios creó. Eso que quede claro. Entonces, si a alguien se le ocurre, hermano, mire, ahí hay un conejito, ¿me lo voy a comer? Bueno, pues si te gusta, cómetelo. No hay ningún problema porque es un alimento que Dios creó y punto, cómetelo. No preguntes nada por motivo de conciencia y cómetelo. ¿Me entiendes? Pero hay personas, hermanos, bien intencionados, que cuando leen la ley de Moisés y ven que no se debe comer conejo, no se debe comer puerco, mandan a la gente que se abstengan de esos alimentos. Porque se quedan con la ley de Moisés. Y si alguien lee la de Noé, los puede contradecir. Bueno, a nosotros nos interesa lo que le dijeron a Noé, porque no somos de esa dispensación. No nos interesa lo que le dijeron a Adán, porque no somos de esa dispensación. No nos interesa lo que le dijeron a Israel, porque tampoco somos israelitas. Nos interesa lo que Pablo le dice a Timoteo en la iglesia y dice, comamos de todo y no desechemos nada. Entonces, eso es lo que nos atañe a nosotros. Entonces, si usted tiene un buen sentido común, se da cuenta que todo lo que Dios creó, lo podemos comer con acción de gracias y oración, lo santificamos y lo comemos perfectamente bien. ¿Incluyendo la sangre? Es un tema muy delicado porque en Hechos 15 de los apóstoles mandaron una carta provisional donde le dijeron a todos los que se estaban convirtiendo que se abstuvieran de 4 cosas. De alimentos, de animales que habían sido ahogados. Si algún animal se ahogó, no coma sus alimentos. Ese animal no se debe comer porque se ahogó. De los sacrificados a los ídolos, tampoco. De la fornicación, que se apartaran de fornicación, y de comer sangre. Hechos 15 de los apóstoles. Pero después Pablo, esa carta, cuando él ya recibe la revelación de la iglesia, no abiertamente dijo, derogo esa carta, pero ya manda otras instrucciones donde contradice esa carta. Por ejemplo, en Corintios 6 y Corintios 8, le escribe Pablo a los hermanos, miren hermanos de Corinto, y le está hablando a toda la iglesia. Miren hermanos, dice, si ustedes van a la carnicería, no pregunten nada, no pregunten si el animal es ahogado, de qué forma se destazó. No pregunten nada, sino que de lo que vendan en la carnicería compren y no pregunten nada por motivo de conciencia. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Ahí estaba diciendo que la carta que enviaron los apóstoles de Jerusalén no era válida para la iglesia. Ya cuando Pablo recibe la revelación de la ley y el mandamiento para la iglesia, ahí deroga esa carta y la contradice. Dice, ustedes vayan a la carnicería y no estén preguntando si el animal se ahogó o no. Ustedes compren y coman y no pregunten nada. 2, si alguien, quiere comer algo que está sacrificado a los ídolos, pero tú tienes claro que el ídolo no es nada, que el ídolo no representa nada, porque el ídolo no es nada, tiene ojos para ver y no ve, oídos no oye, manos y no toca. Entonces, si tú tienes claridad, dice Pablo, que esa comida fue ofrecida a ese ídolo, pero tú tienes claro que ese ídolo no es nada, pues participa con acciones de gracias. Ahora, si algún hermano que es débil en su conciencia se acerca y te dice, mira José, ¿por qué estás comiendo eso? Si está dedicado a un ídolo, entonces dice que por él, no por ti, ni mucho menos por Dios, sino por él, por la conciencia del hermano que es débil en la fe, pues te abstengas de comer esas cosas que fueron sacrificadas a los ídolos. Pero si no hay nadie que denuncie eso y tú tienes claro de que el ídolo no es nada, que alguien dijo, se lo ofrezco a este ídolo, pero el ídolo no es nada, pues no se lo ofreció a nadie. Prácticamente la comida no tiene problemas. En sí mismo no hay nada. Te lo voy a decir de esta manera. De repente a mí me regalan comida a algunos buenos vecinos que yo sé que son alimentos que por ciertas festividades que hay religiosas son ofrecidas a ciertos ídolos. Pues uno los santifica y se las come. Pero si hubiera algún hermano que dijera, no, es que eso es del diablo, ¿cómo se lo va a comer? Pues yo por no comer un pan no voy a dejar no me voy a morir, pues me abstengo delante del hermano de comer ese pan porque no quiero que su conciencia sea debilitada. Pero date cuenta que entonces, en cuanto a los sacrificados a los ídolos,
en cuanto a la, ¿cómo se llama? A los animales ahogados, lo derogó. Lo que sí mantuvo Pablo fue abstenernos de fornicación. Ahí sí lo mantuvo el apóstol Pablo. Y con relación a la sangre, pues es algo muy interesante porque el apóstol Pablo dice que, ¿cómo se llama? Que cuando estamos frente a la Santa Cena, que es el pan y la copa, dice que nosotros tenemos comunión con el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, ahí prácticamente queda la carta de Jerusalén totalmente derogada y solo se mantiene la cláusula de la fornicación, que Pablo en Corintios 6 es muy claro en decir que los cristianos tenemos que huir de la fornicación y explica por qué. Explica porque cuando tú te unes a una mujer, te haces una sola carne con ella. Y si esa mujer es una prostituta, dice el apóstol Pablo, entonces prácticamente estás haciendo tu cuerpo, que es cuerpo de Cristo, uno con una prostituta. Entonces dice el apóstol Pablo, huyan de la fornicación. Eso es lo único que refrendó de las 4 cláusulas de la carta de Jerusalén a la iglesia, a las iglesias de Hechos 15. El apóstol Pablo en Corintios 6, 8 lo dejó totalmente claro, lo que está derogado y lo que sí permanece de la carta. Ok. ¿Algo más? Solamente. Gracias. Bueno, amigos televidentes, yo espero que estos puntos que estamos platicando a ustedes les sean de edificación, los someta al análisis en la comunión íntima con el Señor y ahí saque las mejores conclusiones, porque lo que queremos es, al final de cuentas, ser agradables a nuestro Señor. Que el Señor le bendiga. Este es el programa Las Verdades Como Son, presentado por la Iglesia de Cristo Bendición Jesús, donde lo estamos esperando con los brazos abiertos. Hay una página de Facebook que se ha abierto para que usted pueda interactuar con nosotros, poder mandar sus preguntas o aportaciones y estamos totalmente abiertos a escucharle. Si usted quiere venir a grabar con nosotros como José hoy en día lo hizo, usted puede venir a sentarse con nosotros y que podamos platicar de la palabra, porque lo que nosotros platicamos de seguro a otra persona le puede interesar o le puede edificar. Nos vemos entonces en el próximo programa. Dios les bendiga.